Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Bienvenidas, bienvenidos oyentes de Antena 1. Arrancamos una edición de Persona, el espacio de radio y video donde nos introducimos a profundidad en la obra de artistas y a todos los discursos, memorias, imaginarios que de ella devengan. Todo ello desde la voz de sus creadores. Hoy tenemos la telepresencia, de Diego Jaramillo, arquitecto, artista y reconocido actor de la cultura en nuestra ciudad. Hoy lo tendremos en su faceta de pintor y pensador. Qué gusto, Diego. ¿Cómo lo encontramos hoy? ¿Cómo se encuentra en este día de extendida cuarentena desde casa? Muchas gracias, Marinés. Para mí es un gusto conversar contigo. Sé que tus motivaciones, que tus intereses son compartidos en alguna manera. Esta idea de encontrar sentido a las cosas, esta idea de profundizar en los significados, en lo poético de la vida, me parece que compartimos y me parece que va a ser, por lo tanto, enormemente grato, igual que en otras ocasiones, conversar contigo. ¿Cómo me encuentro hoy? No es fácil encontrarse en esta época tan compleja. Cuando digo no es fácil encontrarse, me refiero a que no es fácil pensarse a uno mismo en una situación tan complicada. Todo es confuso, todo es poco claro y entonces es difícil sentirse del todo bien en esas condiciones. Pero sí, con las ganas de trabajar, con las ganas de pintar siempre y entonces ahí estamos. Pues así está siendo, y a la par de que son tiempos complejos, también son tiempos de muchísima reflexión y pues eso lo aprovechamos. Vamos a ir representando un poquito desde su biografía y quería comentar que al revisarla me saltó a la vista que a la par de su recorrido en la pintura transcurre también junto a usted un tiempo interesante en la ciudad. Diego ha estado exponiendo en todo el país y también fuera desde el año 75 hasta el momento actual, pero es especialmente visible su presencia en galerías de Cuenca. Para quienes nos escuchan desde aquí y tengan como mínimo mi edad, nos resultarán familiares las galerías Larrazábal, Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Galería Paredes, Casa de las Galerías, Galería Raciel, Museo Pumapungo, Museo del Arte Moderno, Casa de las Galerías, Museo del Banco Central, Salón del Pueblo, Galería Igor Muñoz, Galería La Manzana Verde, Galería Sangurima. Algunas de esas yo no llegué a conocer, pero son algunas de las sedes que han acogido la obra de Diego. Muchas de ellas no existen ya. Quiero abrir este encuentro con una mirada a la historia que sucede a la par de estos 45 años, Diego, casi medio siglo de exponer en la ciudad, y siendo hoy mismo un gestor cultural desde la Galería Sala Adentro, ¿cómo ha sentido este ritmo en la ciudad en su aspecto cultural y su acogida al arte? Bien, a mí me tocó ser actor directo, digamos, de la vida cultural de Cuenca desde los años 70, fundamentalmente cuando yo comenzaba terminaba mi colegio, los últimos años de colegio y comenzaba mi vida universitaria. Y la actividad cultural de Cuenca era una actividad intensa, si nos referimos al caso de las artes visuales, la cantidad de galerías que existían en la ciudad, galerías privadas, más allá de los espacios públicos de exposición, como Casa de la Cultura, como el Museo del Banco Central en esa época, eh, la propia municipalidad que tenía galerías. Digo, la actividad privada de galerías era muy intensa. Había un buen número de galerías con exposiciones importantísimas de pintores nacionales fundamentalmente. Y claro, años después ya con pintores también internacionales. Así es que
Otra cosa importante en esa época fue la existencia de un coleccionismo privado muy, muy interesante, que podría haber sido un coleccionismo, digamos así, poco sistemático en el sentido de trabajar por autores o trabajar por temáticas o por estilos. No se refería a eso, ese coleccionismo era más bien una cuestión que salía desde el gusto personal de quien coleccionaba, pero había un coleccionismo muy, muy importante que dinamizaba el mercado del arte para esa época, cosa que luego de 40 años hemos visto se ha ido complicando, se ha ido dificultando, y hay que comenzar de nuevo a generar ese coleccionismo, ese interés por adquirir obra de arte y tenerlo en las casas, en las oficinas, en fin, ¿no? También han habido instituciones que jugaron un rol fundamental en esa época. Me refiero, por ejemplo, a la Alianza Francesa. La Alianza Francesa fue no solamente un espacio donde exponíamos los artistas de la época, sino era de alguna forma un eje alrededor del cual girábamos los artistas. Los directores de esa época fueron gente muy motivada por el tema cultural, artístico, y nos convocaban no solamente a exponer, sino nos convocaban a reunirnos, a estar juntos, a compartir nuestras inquietudes artísticas, y eso fue enormemente importante. También eso se ha ido perdiendo de alguna manera. Cosa similar lo hacía la Casa de la Cultura también. Me parece que eso ha ido un poco diluyéndose en el tiempo, y la actividad cultural de ahora es una actividad más dispersa, es una actividad, creo que los artistas también compartimos menos, tenemos menos espacios de reflexión, de discusión compartida, y eso creo que es negativo, ¿no? Por otro lado, la actividad cultural no solamente se limitaba al tema de artes visuales. Habían, hasta ahora, algunos de ellos siguen existiendo encuentros importantes, como los encuentros de literatura. Me parece que también había, de hecho, había una actividad de artes escénicas importante. Entonces, Cuenca fue una ciudad que miraba el mundo también a partir del arte, ¿no? Y eso fue importante. Creo que eventualmente vamos a volver a este tema. Como usted dice, ha cambiado la ciudad en su acogida, ha cambiado el arte también. Estamos, me parece que en ese aspecto también en un momento de tránsito. Pero siguiendo con su biografía, entre sus reconocimientos y distinciones de carácter nacional e internacional en su trayectoria, hay una constante presencia de la Bienal de Artes de Cuenca, tanto como curador general, miembro del comité de gestión, curador de la muestra nacional, participación en la primera Bienal Internacional de Pintura, 1987. Me imagino que con esta experiencia podríamos profundizar en el tema de acoger una Bienal Internacional de Arte en nuestra ciudad, que ya es un tema bastante problemático e históricamente ha contenido una tensión, una polémica, que de hecho es una situación vital en las artes. Pero no es el tema de hoy. Sin embargo, no queremos perdernos de tener su presencia para preguntarles sobre su perspectiva en el impacto que ha tenido o no ha tenido en la ciudad, sus artistas, su población en general, la Bienal de Cuenca. Lo primero que hay que reconocer en la Bienal es el atrevimiento de la ciudad y de un grupo de ciudadanos, digámoslo así claramente, de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se tomaron a pecho el tema, ¿no? Ese es un acto heroico, digo yo, en una ciudad que ahora es pequeña. Hace algunas décadas atrás, ya se imaginan ustedes, Cuenca en la década del 80 tenía, me parece que alrededor de 120,000 habitantes, ¿no? Una ciudad pequeña realmente, con las dificultades de incomunicación de esa época, propias de la época y propias de una ciudad pequeña. Organizar una Bienal Internacional realmente era un acto de una heroicidad muy grande, ¿no? Y eso hay que reconocerle fundamentalmente a Eudocia Estrella, una mujer a la que Cuenca le ha reconocido ciertamente en su importancia en cuanto a la gestión, al desarrollo cultural de la ciudad, y que ha hecho muchísimo por Cuenca. Yo creo que de las mujeres en el ámbito de la cultura que sobresalen sin lugar a dudas es Eudocia, ¿no?
Y bueno, la Bienal de Cuenca comenzó como una Bienal de pintura. Hay que situarle en el momento en que surgió también, ¿no es cierto?, en los años 80, en donde la pintura, en nuestro medio, por lo menos, me refiero al Ecuador, era un poco la dominante en las artes visuales. Y creo que con todos los cambios que ha ido teniendo en el tiempo, la Bienal ha jugado para los artistas ecuatorianos y para los artistas cuencanos particularmente un rol fundamental. De eso de estar, tener una ventana ahí al frente, ¿no es cierto?, en la que, o a través de la cual se pueda mirar el arte de América, el arte del mundo después, me parece que ha sido fundamental para el desarrollo de las artes en Cuenca. Y creo que la Bienal también ha tenido el mérito de ir ajustándose a los cambios que el arte ha tenido, las artes visuales han tenido. Y eso le ha puesto también al artista en contacto con todas esas nuevas realidades. Cierto es que la información en este rato nos llega en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mundo del arte afuera de Cuenca, pero otra cosa es verlo acá, ver todo el aparataje que significa instalar una bienal, tener el contacto con los artistas, con los curadores, con los críticos que trae la bienal, me parece que es fundamental para los artistas, ¿no? A veces veo con preocupación y con pena cómo algunos artistas de Cuenca y algunos gestores de Cuenca, gestores culturales, no se involucran en estos temas, ¿no? Profesores de artes, profesores en general del mundo de la creación, del mundo que tiene que ver con esto, están un poco ajenos al mundo de la Bienal, y eso es preocupante, porque más allá de las diferencias disciplinares, pues sin duda hay una conjunción de intereses, una conjunción de visiones, de perspectivas que tienen que hacer que la gente se involucre más. Me parece que la Bienal ha ido alejándose un poco, o los artistas y gestores se han alejado, y la Bienal también se ha alejado, tal vez es una cosa de lado y lado, pero me parece que hay cierta separación, ¿no? Hay cierto alejamiento de la Bienal hacia el gran público y hacia los artistas locales y nacionales, ¿no? Eso es preocupante. Pues vamos a irnos adentrando un poquito más ya en la propia obra de Diego. Yo le había pedido más o menos un portafolio de trayectoria, y Diego tiene diferentes facetas, la gran mayoría en el universo de lo abstracto de la pintura. Pero le hice la invitación de entrar en un capítulo de su andar en la pintura que es, por supuesto, la actual, evidentemente porque asumo que es lo que está más vivo en usted al momento, y también porque señala un territorio muy particular, de mucha especificidad, y que al mismo tiempo me parece le está permitiendo una amplia expansión en su recorrer del mismo. Vamos a dar una mirada a estas últimas series, pero antes de adentrarnos directamente a las mismas, hagamos un preámbulo general en esta etapa. Para Diego, ¿qué es el blanco? A ver, el blanco es, desde el punto de vista de mi obra, el blanco es o pretende ser el vacío, ¿no? Pero no es el vacío donde no existe nada, sino, digamos, más bien es el vacío donde está todo, ¿no? Donde está todo, y ese todo constituye un vacío. No es fácil explicar el tema, pero es el vacío en donde se expresa también la incompletud del ser humano, ¿no? En donde se expresa y en donde reside esta imposibilidad de constituirnos plenamente como seres humanos, esta imposibilidad de comprender el mundo, esta imposibilidad de dar sentido global a la realidad. Y entonces ahí está ese vacío, ese es el vacío que nos constituye como seres humanos. No es un vacío, que lo escogemos, no es un vacío que unos lo llenan y otros no.
es un vacío propio, inherente al ser humano, que lo constituye y que posiblemente es también ese motor entonces que lo obliga al ser humano a dinamizarse, a actuar, a vivir. Es ese vacío que nos obliga a encontrar sentido en el presente, a estar presentes. Ese vacío que nos compromete con el presente, con la realidad. Insisto, no es un vacío en donde no hay nada. Es un vacío en donde está todo, y ese todo finalmente es una nada, pero insisto, es una nada diferente. Sí, Es una sí. nada en donde las cosas cobran otra significación. Es una nada que nos obliga a buscar otras formas de relación de uno con el mundo. Es una nada en donde uno pretende encontrar esa fusión entre la conciencia y el mundo. Es una nada donde uno pensaría encontrar o pretendería encontrar esa unión, esa fusión de los contrarios, de los opuestos. Y entonces de esa nada, entendida así, surge algo nuevo, surge un sentido nuevo. Sí. Surge una nueva vida, en definitiva. Esa es un poco la idea, ¿no? En esto en lo que el lenguaje nos queda corto, ¿no? Para Queda poder expresar, me hace pensar en un término que existe, pero en el japonés, y que en la danza lo utilizamos mucho, que es el ma, así sencillo, M-A, que creo que traduce varias de las nociones que ha puesto usted ahí. Y que de hecho yo lo conozco por la danza, pero sé que se lo utiliza mucho en la arquitectura, usted que viene de estos universos ma. Qué complejo esos lugares. Creo que vamos a poder adentrarnos un poco más cuando veamos la obra. También cuando pienso el blanco dentro de las artes, pienso en Malevich, con el cuadro blanco sobre fondo blanco. Y esta como la máxima expresión posible con el recurso figurativo, que era lo que buscaba el arte abstracto en ese entonces a través del suprematismo. Pero al contrario, Diego, siento que su propósito no es llegar a minimizar la expresión, más aún con todo esto que nos explica, ¿no? Y porque en ese blanco aparecen relieves, formas, fuerzas, velocidades contenidas en este blanco, ¿no? Que no responden de ninguna manera a un lugar minimalista, siento yo, sino más bien que es el propio límite que se ha planteado usted en cuanto al color, le deja profundizar en los contenidos de información puesta en sus lienzos. Sí, digamos que hay algunas cosas ahí que habría que profundizar, ¿no? Por un lado, no es el blanco de las búsquedas del movimiento moderno, de Malevich y otras expresiones. No, es diferente. Habría que darse un tiempo para discutir sobre eso, pero tal vez no es el caso. Pero es diferente la búsqueda porque es un blanco, digamos así, que pretende, y los elementos que están ahí son elementos que pretenden configurar de alguna manera el límite, ¿no? El límite desde el cual las cosas comienzan a ser en sí mismo, ¿no? Donde ese vacío comienza a existir, digamos, ¿no? Porque si no sería lienzo, ¿no es cierto? Es de alguna manera construir ese límite en donde ese vacío comienza a aparecer. Ese vacío comienza, no a llenarse, insisto, sino comienza a aparecer. Pues vamos a hacer un ejercicio un poco mirando las imágenes. Creo que nos va a ayudar a graficar mucho más. Aquí está. Y lo que tú decías hace un momento del pensamiento oriental respecto a estos temas, claro que sí, sin duda. Yo he estado leyendo mucho esta época a Nishida, y Nishida es un filósofo japonés que pretende de alguna manera conjugar la tradición del pensamiento oriental con la filosofía occidental.
y esta idea del vacío, de la vacuidad, si bien tiene antecedentes en el propio Nietzsche, ¿no es cierto? Con todo el tema del nihilismo, pero en el caso de Nishida es otra propuesta diferente, y es el propio pensamiento oriental el que le orienta a él en esta idea del vacío, ¿no? Ujú. Pues al momento estamos revisando la serie Blanco Sur. Quizás proponerle así más como un juego, quizás, sin dejar entrar mucho al pensamiento racional. Diego, juguemos con una serie de palabras. Cuando trabajando específicamente con esta pieza, ¿qué palabras le vienen a la mente al mirar? Me vienen algunas palabras como, por ejemplo, agua, me viene la idea de nube, me viene la idea de mar, ¿no? Me viene también la idea de interior, me viene la idea de veladura, ¿no? De algo que no está claro, de algo que aparece y desaparece, ¿no? Que está y no está, que es como un escondrijo, ¿no? Tal vez es una palabra interesante para esto, ¿no? Un escondrijo. Ajá, ajá. Y quizás esto más como una ayuda para quienes no nos están mirando y nos están escuchando nada más a través de la radio, pero porque me parece un ejercicio interesante también. ¿Cómo describiría visualmente las imágenes que acabamos de compartir? Sí, creo que lo que más se aproximaría a decir algo sobre una imagen de esas es un entrever, ¿no? Esas miradas que están en esas obras tienen atrás o adelante un entrever, ¿no? Algo que está y no está, algo que es y que no es, ¿no? Y que precisamente en ese entrever está la atracción de esa obra, ¿no? En general de esas series, porque de alguna manera le obliga al espectador a decir, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Y qué hay detrás de estos papeles? Porque las obras, una parte, están hechas con papel. ¿Qué hay detrás de estos papeles? ¿Qué está el lienzo? ¿Qué hay detrás de esto, no? Si me vuelvo un poco más imaginativo, pensaría que no es el lienzo. Entonces, ¿qué está si no es el lienzo? Y esa convocatoria, esa invitación al espectador es lo que me interesa, ¿no? Creo que en general el arte es eso, ¿no? Es esta caja en donde se esconden cosas que hay que descubrirlas, ¿no? Qué interesante y qué interesante lugar nos pone como espectadores protagonistas también planteándonos preguntas. Vamos a mirar más a profundidad esta etapa suya, ahora mismo volviendo de un corte. No se vayan, volvemos a Persona. Pues seguimos en la temporada blanca, esta temporada de Diego Jaramillo, donde el blanco está como muy presente, muy protagonista. Antes de adentrarnos en una serie más, me gustaría que nos relatara algo sobre su proceso creativo. Previo a la pregunta, quisiera compartir un texto al respecto de proceso creativo y lectura de imágenes de Gerhard Richter, que dice: depende de nosotros lo que el trabajo signifique. Richter normalmente comienza su proceso sin saber con precisión qué es lo que está buscando. Solo sabe lo que ha logrado luego de que sus experimentos hayan tomado forma. Es un estado inseguro de la mente, en el que le da inspiración. El espíritu de la experimentación crea resultados inesperados, lo cual le es mucho más estimulante que cualquier noción preconcebida. Esto, por supuesto, refiriéndonos a la temporada de abstractos de Richter. Cuéntenos, Diego, ¿de dónde emergen sus imágenes?
A ver, por un lado están estas preocupaciones humanas, digamos, de entender el mundo, ¿no? Y de entenderse a uno en ese mundo, en esa realidad. Y eso lleva a una serie de lecturas, ¿no es cierto?, que cambian con el tiempo, que aparecen unos textos, desaparecen otros. Pero bueno, están por un lado esas lecturas que sin duda ayudan a esa reflexión en la que uno está inmerso. Por otro lado está la música, por otro lado está la poesía, están las vivencias diarias con una mirada que es parte de uno, ¿no es cierto? Y que le lleva a mirar las cosas, a detenerse un poco más en las cosas, en las cosas que uno mira, y encontrar ahí como señas, como señales, ¿no? De que aquí estoy y eso puede ser útil para el proceso creativo, ¿no? Mirar con cierto detenimiento, con cierto cuidado, con cierta preocupación, ¿no? Es parte de ese estar presente, ¿no? De asumir el presente con rigor, digamos así, y entonces eso lleva también a estar atento con los sentidos, ¿no? A ver de una manera. Todo eso me parece que va constituyendo un ambiente que es el ambiente en el que uno crea. Ahora, el momento de ya poner el lienzo y comenzar a trabajar, yo igual no tengo una imagen que es la que quiero plasmar en el lienzo. Esto no es como que uno tendría una cosa ya resuelta en la cabeza y solamente lo traslada al lienzo o al papel o lo que sea, ¿no? La obra se va haciendo en la medida en que se va haciendo. La obra se va constituyendo en la medida que se va trabajando. Es un hacerse en el proceso creativo, ¿no? Y claro, aparecen sorpresas, aparecen cambios, aparecen cosas que quedan y otras cosas que desaparecen y que se quitan. Y esa es la riqueza del proceso creativo. Creo que hay que poner poner atención en ese proceso, ¿no? En el trabajo creativo, porque es ahí donde se resuelve la obra, es ahí donde se resuelve la forma, ¿no? Y alguien me dirá, pero claro, bueno, y el concepto, pero el concepto es ese conjunto de reflexiones en las que uno está inmerso. No es que esta obra tiene este concepto y esta otra obra tiene este otro concepto. No, esto no es un tema de pasar discursos al papel o al lienzo. Un tema de crear sentidos en ese proceso de construcción de la obra a partir de unas reflexiones previas, o más que previas, de unas reflexiones en las que uno está inserto en el momento que está pintando, ¿no? Sí, a partir de las reflexiones que hicieron la atmósfera, que le invitaron a crear ciertas imágenes, pero también me imagino que hay una respuesta de las imágenes después, que le irán acompañando a plasmar ya todo en una serie, en un concepto. Y por otro lado hay que decirlo también, esas reflexiones en las que uno está, no están exentas, no están separadas de los afectos, no están separadas de los sentimientos, de los estados de ánimo, de los vaivenes emocionales que uno puede tener. Y eso también está en la obra, sin duda. Sí. Todo eso está en la obra. O sea, no es que por un lado pensamos y por otro lado sentimos, ¿no? Sí. Estamos ahí con el dinamismo, con toda la dinámica de un ser humano ahí, de un ser humano vivo, y todo eso está en la obra, ¿no? Todo eso está en la obra. Por ejemplo, yo no voy a decirlo porque es un tema muy personal que no le interesa al público, digamos, pero yo vengo trabajando algún tiempo solo con blancos y grises. No he puesto un color a mi obra desde hace 2 o más años, ¿no? Y eso tiene una razón muy personal, de un estado personal que yo encontré como respuesta a eso, trabajar con blancos, negros y grises.
Eso no sale tanto de una reflexión, de un proceso racional, de decir, no, no, sale de una cosa emocional que se liga, que uno encuentra que se conjura con lo que está pensando en ese momento, en esa época, y dice, ah, bueno, aquí como que uno encontró algo que es pertinente a lo que está sintiendo y pensando. Esas coincidencias que van ocurriendo. No todo sale de la razón. No, Este es un seguro que discurso, no. no es un discurso racional como puede ser otro tipo de discurso, ¿no? Es un discurso poético. Es un discurso poético. Y ahí está atravesado, sin duda, por la razón, pero también por los afectos, los sentimientos, las emociones, los sentidos, sin duda. Pues esa atención que usted describe con tanta precisión que le ayuda, ¿no?, en este proceso creativo, que son puntos de partida, que sucede con la atención en el afuera, en las otras artes. Es, como dice también, una atención a los afectos propios. Me imagino que esto aparece mucho más en esta serie en la que vamos a entrar, que se llama El autorretrato sin mí. Pero antes de introducirnos a las imágenes de esta serie, me gustaría compartir fragmentos de una pensadora que Diego y yo somos admiradores, Denis Nachmanovich, porque también siento que se ancla mucho con la que acaba de decir, con esta conquista que estamos haciendo más allá del pensamiento racional. Pues Nachmanovich dice, son fragmentitos, ¿no? La civilización que creyó en las certezas definitivas, en el conocimiento absoluto y el progreso permanente ha comenzado a derrumbarse y están abriéndose pasos a nuevos modos de pensar y vivir en el mundo. Estamos comenzando a legitimar los modelos de pensamiento no lineales, tanto en la ciencia como en el arte, en la vida y en las relaciones. Pero no es fácil. Todavía tenemos atado nuestro pensamiento al modelo tridimensional de la lógica clásica con sus principios de identidad. Este perspectivismo de Nachmanovich desborda los límites supuestamente inquebrantables que los principios de identidad, entendida como esta hipótesis de ser, estar estática, la cual, según Nachmanovich, provoca la desviación o degradación del verdadero ser. Pues siento que esta perspectiva de mirar el mundo tiene pistas para poder ver la obra Autorretrato sin mí. En el lenguaje de Nachmanovich sospecho que en estas piezas abstractas la parte ausente de Diego es esta parte identitaria. La pregunta sería, ¿cómo la obra Autorretrato sin mí contiene a Diego? Cuéntenos un poquito sobre esa obra, quizás mientras al mismo tiempo proyecto la serie. Sí, a ver, el nombre de esta obra surge de un libro de Fernando Aramburu, un escritor español, del cual yo había leído otro libro que se llama Patria. Y luego apareció este libro. Me interesé por conseguir, no había en la ciudad, finalmente pude hacerlo en el extranjero y me trajeron el libro. Es un libro que coincide en el momento en que yo lo leía, coincide también con las reflexiones, con los pensamientos, con mi momento afectivo, coinciden con lo que él está haciendo en el texto. Él hace una revisión poética de su vida, ¿no?, de su relación con la familia, con los objetos, en fin. Y en definitiva, claro, es un autorretrato, ¿no?, de lo que él hace de su vida. Y entonces yo tomo el nombre del libro y trato de estar presente en la ausencia, digamos, ¿no? Es como un intento de brillar por la ausencia. Esa es la idea de la obra, ¿no? Y entonces lo que hago es valerme de objetos significativos para mí, objetos que a lo largo de mi vida y ahora en la actualidad son significativos, tienen un sentido especial, potente, fuerte. Y entonces pinto esos elementos y los voy velando y los voy de nuevo con esta idea de entrever, de que están y no están, de que son y no son,
de que aparecen y desaparecen, de que se dejan ver muy, muy sutilmente. Digo, de alguna manera es una forma de decir, yo estoy aquí a través de estos objetos. Es como en la literatura, diríamos, una metáfora, ¿no? No se dice directamente, es decir, no me pinto directamente, no me autorretrato directamente, no me autorrepresento como sería la forma convencional de hacerlo, ¿no es cierto? Pintándome a mí mismo, mi rostro, mi cuerpo, en fin. Sino lo hago haciendo un giro, ¿no es cierto? Haciendo un rodeo a través de estos objetos significativos que tienen para mí un sentido. Y por otro lado, este ejercicio ha sido para mí muy interesante porque también me ha llevado a repensar las cosas, a resentir las cosas, ¿no? En el sentido de, ¿qué es este objeto para mí, no? ¿Qué me dice este objeto? ¿Por qué este objeto es importante para mí? ¿Por qué lo tengo aquí, no? Entre tantas cosas, ¿por qué escogí este y lo tengo aquí y no otro? Y entonces uno comienza a asociar esos objetos con la vida de uno, con hechos importantes, significativos de la vida de uno, y entonces ahí está uno, ¿no? Finalmente uno está ahí retratado, darse esta vuelta, que yo intento ser una vuelta poética, ¿cierto? Ser una vuelta metafórica, precisamente, ¿no es cierto? De decir las cosas sin decirlas, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que decía hace un momento, ¿no? La idea de borde, ¿no? Hay cosas que solo existen por lo que no son. Solo existen por el borde, pero no son el borde. Y entonces en estas obras me parece que esa idea también está presente, ¿no? Soy yo, pero claro, solo puedo ser a partir de esos objetos. Solo puedo ser yo a partir de esos elementos en donde yo comienzo a ser en sí mismo. Pero claro, no estoy ahí. Por ahí va la reflexión. Aquí comienza todo un territorio donde me encantaría profundizar más en cuanto a las respuestas que la obra ha dado, ¿no? Como esto es, las obras son quizás el registro de sus reflexiones que acaba de compartir, pero estoy segura que este autorretrato también le habrá devuelto cosas a la persona que es usted, que se transforma tanto como en el lienzo se transforma. No me voy a quedar ahí porque se abre un campo inmenso. Claro, pero sin duda, es curioso. esa obra rebota, o esa obra produce efectos, produce afectos, o sea, me afecta, ¿no? Así como yo afecto al lienzo, así como yo le transformo al lienzo con esos elementos, y siendo una cosa tan personal, ¿no es cierto?, esta serie, esa obra terminada me termina afectando, termina repercutiendo en mis afectos, ¿no? Me afecta, sin duda. Me devuelve con riqueza, sin duda, me devuelve a la vida con otra carga, ¿no? Con la carga que yo mismo le puse al pintarle, pero claro, regresa con otra fuerza, ¿no? Bien, vamos a, por cuestión de tiempo, pasar a una serie más, la última de estas tres que queríamos compartir, para tocar geografías subjetivas. Para presentarlas me gustaría leer un fragmento del texto que Carlos Rojas escribió en resonancia a esta obra, y mientras las iremos compartiendo por acá, geografías subjetivas. Nada hay tan subjetivo como la geografía. Trazamos infinitos recorridos sobre el territorio, lo delineamos con nuestros encuentros y desencuentros, lo segmentamos, partimos, quebramos, nos apropiamos de espacios sin los cuales no podríamos habitar. Tenemos en nuestras mentes innumerables cartografías, a cada paso una marca personal, una historia, un fragmento de nosotros mismos que se ha quedado impregnado en las calles, en los bordes, en las paredes. Esta serie de cuadros son, entonces, geografías subjetivas,
caminos mostaza sobre territorios blancos y grises, caminos que se fragmentan, que se desdoblan y que se truncan. Hay que dar un salto al otro cuadro, hay que lanzarse al vacío, a la exterioridad del hecho pictórico para encontrar su continuidad. Caminos que no conducen a un lugar determinado, que no desembocan en una ciudad, en una casa, en una plaza conocida, territorios separados de sus habitantes, mundos desolados en donde solo han quedado estas huellas de huellas sin que nadie las haya hecho. Esto, un fragmento, y el texto termina: hay aquí una historia de la tierra sin nosotros, los humanos. ¿Qué cartografías retratan estas geografías subjetivas, Diego? Bueno, creo que Carlos capta o lee desde su perspectiva, ¿no es cierto? Lee o hace una de las tantas lecturas posibles de esta serie, pero es una lectura totalmente pertinente, es una lectura que le saca el jugo, digamos así, a la obra, ¿no? Que le extrae cosas de la obra, y eso es bueno, ¿no? Eso es importante. Y creo que Carlos lo dice de alguna forma, ¿no? Ahí es una cartografía de la desolación, es una cartografía de esa imposibilidad de apropiarse del paisaje de forma total, esa imposibilidad esa fragmentación entre el ser humano y el paisaje, ¿no? Sí. Como somos dos cosas diferentes, esta imposibilidad que desde la modernidad se ha ido constituyendo cada vez con más cosas y que ahora lo hemos notado con las circunstancias que vivimos, esta imposibilidad de ser uno con el paisaje, ¿no? Uno con la naturaleza. Y entonces, claro, viendo así son huellas de huellas, ¿no? Y lo que ha dejado esa huella de huella es esa desolación, ese desierto blanco, ¿no es cierto? Que hay que reconstruirlo en la unidad con el ser humano, que hay que intentar soldarlo, ¿no? Ese paisaje roto. Y claro, toda geografía subjetiva es un paisaje. El paisaje es una construcción subjetiva. Y lo que se está, en esa obra, lo que se está buscando, lo que se está dando la vuelta es precisamente cómo construimos el paisaje, ¿no? Esta necesidad de construir un paisaje en que nosotros seamos parte del paisaje. Y claro, ahí hay cosas, ciertos grafismos, ciertos elementos en esos cuadros que tienen que ver con esta técnica japonesa muy antigua que se usaba para restaurar las cerámicas rotas, y que se lo hacía con hilos de oro, ¿no? Y entonces ahí hay también unas líneas, ¿no? Y claro, ¿por qué se lo hacía con oro? Porque esa fragmentación, esa rotura, en esa restauración se reconocía, dicho de otra manera, esa cerámica rota en algún momento era más valioso que la cerámica íntegra, porque tenía contenida la presencia humana del uso de ese objeto. Y entonces acá, el poner sus elementos que tienen cierta reminiscencia con lo que estoy diciendo de estos hilos de oro, es esta necesidad de reconstituir esta unidad entre conciencia y realidad, ¿no? Entre ser humano y naturaleza. Sí. Yo creo que la modernidad se encargó de esa estructura y cada vez lo hemos hecho de manera más intensa. Y creo que el mundo que estamos viviendo en este momento nos muestra que si no hacemos un esfuerzo para reconstituir esa unidad, que no es una ruptura, digamos así, inherente a la condición humana y a la naturaleza, sino que es una condición creada en un momento de la historia y que nos ha hecho daño y que nos ha hecho mal, y que
la realidad nos muestra que tenemos que hacer el esfuerzo necesario para lograr esa integralidad que tanta falta nos hace, ¿no? Ojalá, ojalá podamos como humanidad subsanar esas fisuras que hemos dejado en el planeta tan finamente como esta técnica con hilos de oro y con los colores que tan ricamente aparecen ya a momentos en esta serie, ¿no? Pues hasta aquí revisamos parte de esta última temporada de Diego y vamos a hacer una pausa para volver con nuestras preguntas de cierre. Pues bien, estamos de vuelta cerrando este espacio con Diego Jaramillo, con esta serie de preguntas que siempre hacemos a nuestros artistas para cerrar. Antes de nada, Diego, una crítica propia a su trabajo actual. Me refería también a lugares donde quizás le gustaría como que los tenga como derroteros al momento, como lugares que le gustaría conquistar en cuanto a su arte, a la pintura, hacia dónde le gustaría continuar explorando. Creo que esto, en lo que estoy ahora, es un campo inacabable. Lo que sí me gustaría es buscar otras maneras expresivas de esa búsqueda. Creo que estas series que estoy trabajando ahora tienen un tiempo limitado, un campo limitado como todo. No quiero comenzar a repetirme en esa búsqueda. Y sí, lo que quiero hacer es comenzar a experimentar con otras maneras expresivas. La búsqueda posiblemente no cambia, lo que va a cambiar son las maneras de esa búsqueda, ¿no? Los recursos para acercarme a esas preocupaciones, motivaciones estéticas, poéticas, racionales, en las que estoy interesado. Y por dónde irá la nueva obra no tengo mucha idea. No tengo mucha idea por dónde irá. Sí, y eso mismo me parece que es atractivo, ¿no? Porque es un reto. Claro. A veces parte de la búsqueda puede ser el no tener ninguna referencia de qué me va a ayudar para esa búsqueda, ¿no? Es parte de la búsqueda, digo, tal vez, y entonces no me preocupa tanto por dónde irá ahora, ¿no? Y pues es algo a lo que nos inspira ese blanco, tal como lo introducían, ¿no? Como ponernos en ese vacío para a partir de ahí abrirnos al todo, ¿no? Así es. Un libro que nos recomiende, Diego. Bueno, un libro que a mí me ha parecido maravilloso. No sé si el momento más oportuno es que estamos viviendo de confinamiento. Pero es este libro de Autorretratos sin mí, de Fernando Aramburu. Un libro maravilloso, una poética maravillosa. A mí me ha encantado, yo recomendaría. Muchas gracias. Ese libro, sí. Lo revisamos. Un artista que lo inspire al momento actual. Bueno, al momento actual me inspira un artista que no es actual, pero se volvió actual, tremendamente actual, por la situación que vivimos, y que es Edward Hopper, este artista que pintaba en el siglo pasado los temas del desencuentro, de la soledad, de estos ambientes desolados, ¿no? Sí, ese artista me inspira mucho en la actualidad, me inspira en el sentido de que me siento atraído por su obra, ¿no? Y no es difícil que eso ocurra así, digo, por la circunstancia en la que estamos viviendo, ¿no? Que claro, nos pone en esa situación de
detrás de la ventana, digamos, ¿no? Quizás para ir cerrando así con este tema que trae finalmente y para tocar un poco de este tema con el que iniciamos esta plática, el tema arte y cultura en la ciudad. ¿Qué deseos, y cuando digo deseos me refiero a este lugar que nos permiten las artes de fantasear, de imaginar, de delirar un poco? ¿Qué se permite fantasear en cuanto al devenir del arte y cultura en nuestros territorios? Bueno, yo quisiera imaginar que esto que estamos viviendo en el mundo en general, en el mundo social, en la vida social, pero más refiriéndome más particularmente al campo del arte, de la cultura, quisiera imaginar que esta ha sido como una poda, ¿no? Esto que nos ha tocado vivir es como una poda y que vamos a florecer con fuerza, ¿no? Vamos sí, a aparecer nuevamente con fuerza, con más color, con más vida, con más... Eso es lo que quisiera. Veo muy difícil que eso ocurra. Pero pienso también que se han generado una serie de iniciativas en diversos ámbitos, incluidos de la cultura, de las artes, que pueden prosperar positivamente, ¿no? Que pueden desarrollarse positivamente. Iniciativas que pasan por formas de agruparse la gente, formas de comunicarse, formas de apoyarse, ¿no? Mutuamente, y me parece que eso da cierta esperanza, ¿no? Pero por otro lado veo también esta espada que está ahí y que es el tema de la... Creo que los problemas de la sociedad van a expresarse con más virulencia, con más fuerza, ¿no? Esta sociedad que discrimina, esta sociedad que divide, esta sociedad que segrega. Creo que esos principios de sociedad, con la idea de la limpieza, con la idea del aseo, con la idea de no contaminarse, va a ser mucho más fuerte. Y eso me preocupa mucho y claro, me tiene muy nervioso porque quisiera, como yo digo, me imagino esta idea de que surgimos de una poda, pero me parece que lo otro va a ser más contundente, ¿no? Creo que la segregación va a ser más fuerte, el miedo, el terror, ¿no? al diferente, ¿no? Al otro diferente, va a ser mucho más fuerte porque ese otro diferente le voy a asociar, y la sociedad y las instituciones se encargan de eso, de que ese otro diferente es el que me contamina, ese otro diferente es el que me va a hacer el mal. Y entonces, eso va a ser fuerte, me parece, va a ser muy, muy fuerte. Pues curiosamente, a través de la historia hemos visto también que de una manera muy extraña el arte parece nutrirse de estos, no sé si decir nutrirse, pero parece hacer de estos campos de batalla un espacio abierto y fértil para la creación. Quizás porque para algunos es los pocos lugares que nos quedan disponibles para experimentar la libertad, para experimentarnos realmente como somos, como queremos sernos, como individuos y como colectivos también. Así que esperemos que sepamos tomar esta situación que está haciendo y que se nos viene como un gran espacio de reflexión, y qué rico que la reflexión sea desde las artes, que nos permite mirar la realidad desde otras perspectivas amplias, desde estos blancos inmensos que nos traen sus lienzos. Pues con esto cerramos, Diego. Le agradezco muchísimo su presencia, las reflexiones que nos dejan. Gracias a la audiencia también por acompañarnos y seguimos en sintonía de Antena 1.
Zona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.